Un poco la idea de este segundo panel de regulación en América Latina es justamente intentar dar las pinceladas que nos quedaron en el tintero de lo que estuvimos charlando hace un ratito. No sé si prefieren, si tienen preguntas que quieren hacer de disparadores o si lo quieren comenzar nosotros. Yo empezaría, si no te parece, un poco presentando primero Quizás sí también. a él y quizás hacer un poco back sobre el tema en cuestión que salió ayer. ¿Están acostumbrados en Chile? ¿Listo? Sigamos. It's an everyday. Ok. ¿Sigue temblando o soy yo? Un poquito sí todavía. Sigue la secuencia. Bueno, sí. Quizás por ahí es interesante comenzar por este punto. No sé si están al tanto que el día de ayer el Tribunal Supremo de Chile terminó resolviendo sobre uno de los casos que estábamos comentando antes respecto de el cierre de cuentas a los exchanges. Ustedes se imaginan que a un exchange cerrarle las cuentas bancarias implica directamente matarle su operatoria. Entonces, amablemente vino Juan Ignacio acá a colaborar con nosotros. Juan Ignacio trabaja hoy en Baker McKenzie, en el departamento de libre competencia, le dicen ustedes aquí, libre competencia, o en otros países de América Latina, defensa de la competencia, en Estados Unidos antitrust. Anteriormente estuvo en la Fiscalía Nacional en lo económico, que es justamente el organismo que se encarga de atender estos reclamos. No sé, Juan Ignacio, si querés comentarnos un poco qué es lo que vos estuviste haciendo en la Fiscalía y vos cómo ves este tema en particular a la raíz del fallo reciente del Tribunal Supremo. Dale directamente, deberías poder. En la Fiscalía Nacional Económica, me tocó ver casos similares, pero no este caso, porque este caso, uno no entró a la Fiscalía, sino que entró directamente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Entonces, les voy a dar más mi visión comentar respecto a mi visión y de lo que pasó ayer. O sea, básicamente, ante el cierre de... Un poquito más cerca. Un poquito más cerca. Ante el cierre de las cuentas bancarias, diversas empresas de criptomonedas adoptaron diversos medios legales. Un grupo, o el principal grupo, se dirigió directamente al Tribunal de la Libre Competencia argumentando que acá existía un ilícito anticompetitivo. O sea, básicamente que el cierre de las cuentas por parte de todos los bancos o la negativa a abrirles cuentas en algunos casos les impedía competir en el mercado y eso generaba un ilícito anticompetitivo. Ahora, ese juicio está tramitándose, ese juicio está pendiente. Lo que sucedió ayer es simplemente el término de una acción de protección, de un recurso de protección que se llama en Chile, que para los que no lo conocen es básicamente una acción de garantía constitucional. O sea, lo que se discutió ayer era una acción de emergencia constitucional que ante cierto acto arbitrario o ilegal afectaba el derecho de una empresa para poder ejercer una actividad económica. Por lo tanto, si bien el fallo de ayer es adverso para Buda, si no estoy mal, era la empresa de criptomonedas. Orionix era. Orionix, perdón, te estoy la razón, Orionix. Si bien es adverso, eso no precluye, no cierra la discusión, porque no es una sentencia que se pronuncie sobre el fondo del asunto, sino que simplemente se pronuncia sobre si existió un actuar ilegal o arbitrario que afectara una garantía constitucional y que requiera de este procedimiento de emergencia, este procedimiento de cautela constitucional. Por lo tanto, el juicio en el Tribunal de la Libre Competencia va a seguir, e incluso si en ese juicio no les llega a ir bien, pueden buscar otras vías. Por ejemplo, básicamente buscar una vía de derecho del consumidor en caso que se considere que estas empresas porque en Chile a ciertas pequeñas y medianas empresas se les puede aplicar la ley del consumidor, entonces podrían alegar que ciertas condiciones, ciertas cláusulas contractuales que acordaron con los bancos son abusivas desde la perspectiva de la normativa del consumidor.
Sí, sí, si querés comentarlo brevemente. Perfecto. A ver, el caso que hoy en día sigue vigente, y sigue vigente respecto de, creo que son a lo menos 4 empresas de criptomoneda, incluyendo a Onyx, está tramitándose ante el Tribunal de la Libre Competencia. Básicamente lo que argumentan las empresas es que existió un actuar anticompetitivo por parte de los bancos al algunos cerrarles la cuenta y otros al negarle la apertura de la cuenta corriente. Ahora, este caso también es un tanto complejo. Yo personalmente no lo veo con muy buenos ojos para las empresas de criptomoneda, básicamente por el camino que eligieron, que es el camino de la libre competencia. O sea, ¿por qué? Me voy a explicar por qué. Básicamente existen distintos tipos de ilícitos anticompetitivos, que algunos ilícitos pueden ser ejecutados por empresas con posición dominante, o sea, empresas que son muy grandes y que por lo tanto tratan de excluir con su actuar a competidores en el mercado. Y están las otras conductas que son las más conocidas, que son las conductas coordinadas entre empresas, que son básicamente los carteles, o sea, que se ponen de acuerdo para excluir o para afectar a los consumidores, por ejemplo, subiendo los precios, pero también podría ser ponerse de acuerdo para excluir a las empresas de criptomonedas. Ahora, si uno ve el caso, o cómo se está llevando el caso actualmente, se tomó la vía del abuso de posición dominante. ¿Y cuál es el problema? Que un caso de abuso de posición dominante contra 17 bancos es un poco complejo de llevar, o sea, de fundamentar. Básicamente tú puedes decir, ok, acá este banco me negó o me cerró la cuenta, pero el banco puede decir, oye, usted tiene 16 otros bancos a los cuales dirigirse. Por lo tanto, no es, yo no puedo estar abusando de una posición que no tengo. Entonces, si se hubiese llevado por la vía de decir acá hay cierto tipo de acuerdo o cierto tipo de contacto entre los bancos para dificultar la participación de las empresas de criptomonedas en el mercado, jurídicamente es mucho más factible, mucho más posible que lo entienda el tribunal, pero fácticamente también es muy difícil de probarlo. Entonces, por lo tanto, están en un lugar bastante difícil las empresas demandantes, porque tienen, o por lo menos por lo que demandan, están tratando de probar que las empresas ejecutaron una conducta abusiva y por otro lado, siendo que es más fácil decir estas empresas actuaron de manera coordinada, pero seguramente no cuentan con la evidencia para ello. Ahora uno podría sostener, oye, pero es completamente injusto que estas empresas nieguen el acceso a las empresas de criptomonedas al mercado al cerrarle las cuentas. Sin embargo, si las empresas actuaron de manera unilateral, o sea, si autónomamente adoptaron una decisión por las razones que ellos consideren justificadas, porque básicamente bajo la normativa chilena un banco no está obligado a abrirle la cuenta a nadie, puede decidir de manera autónoma no abrirle la cuenta a alguien, es difícil configurar un ilícito anticompetitivo. O sea, es básicamente como en cualquier otra industria y eso hay muchos fallos que cada uno tiene el derecho a negociar con quien quiere. Si yo no quiero negociar con alguien, si yo tomo decisión de manera autónoma, eso no puede ser constitutivo de un ilícito. Obviamente las excepciones son si tenemos una empresa que es la única empresa del mercado en que ahí se van a aplicar otras condiciones. Y eso no sucede en este caso, lo que hace que sea muy difícil lograr acreditar el caso que actualmente están llevando las empresas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. No sé si alguien quiere preguntar algo, si no yo le voy a preguntar. Ok, allá. Creo que mejor darles la palabra y después le pregunto. ¿Hay un micrófono por ahí? ¿Quieres tomar? Ok. Sí. Vengo a cantar. Es que, a ver, el abuso de posición dominante colectivo es una institución que no tiene mucha aplicación y los requisitos son bastante específicos. O sea, voy a tratar de ponerme lo menos técnico posible porque en verdad es algo bien complejo, pero tú tienes dos situaciones de abuso de posición dominante colectivo. Una es que las empresas básicamente son un oligopolio.
O sea, te voy a dar un ejemplo bien básico. Imagínate, tienes dos bencineras en un pueblo y las bencineras colocan los precios, como cualquier bencinera, en su tótem que está visiblemente al público. Cuando una de esas bencineras cambia el precio y pone, no sé, sube el precio 5 pesos, la bencinera del frente, que es su única competidora, ve ese cambio. Y básicamente tiene dos posibilidades. Puede subir el precio e igualarlo, o se puede quedar en el precio que ya tenía. Si se queda en el precio que ya tenía, la otra va a ver que no cambió el precio y lo va a bajar. Eso es lo que se llama, esa es una situación de oligopolio. Básicamente lo que genera es que las empresas no tienen incentivos para competir. Porque si yo trato de competir, trato de ser agresivo, por ejemplo, bajo 100 pesos la benzina, la bencinera que está al frente, puede estar una cuadra más allá, lo va a ver y va a replicar rápidamente ese precio, con lo cual los dos perdemos. Entonces, una situación de posición dominante colectiva se produce en estas situaciones de oligopolio, que en Chile, por ejemplo, se puede dar en las farmacias. En las farmacias tú tienes 3 farmacias que están en todas las esquinas prácticamente y es muy fácil para ellos ver a qué precio tienen los medicamentos. Entonces, si él sube el precio del medicamento, yo también lo subo. Porque si yo no lo subo, él lo va a bajar y vamos a perder los dos. Y si yo bajo el precio, él también me va a fiscalizar y va a bajar rápidamente el precio, con lo cual los dos perdemos. Entonces, esa es una situación de posición dominante colectiva, de acuerdo a la doctrina, que se llama posición dominante colectiva oligopólica. Esa situación no se da acá porque son 19 bancos, no existe un oligopolio, compiten de diversa manera. La otra situación que también se reconoce como posición dominante colectiva es una posición dominante colectiva no oligopólica, en que básicamente existen ciertas relaciones, ya sea de propiedad o, por ejemplo, contractual entre las empresas, que haga que tengan incentivos a actuar de manera equivalente. El caso más conocido afuera, porque tampoco no son muchos los casos, se da en Europa en lo que se llaman las conferencias marítimas. Las conferencias marítimas son una posibilidad de reunirse empresas marítimas y discutir ciertos temas estratégicos como precios, cantidades, mercado, pero que tenían una excepción de libre competencia. Entonces, como tenían una excepción de libre competencia y estaban discutiendo respecto de precios, respecto de mercado, no se les podía atacar como un cartel, que básicamente lo eran, pero no un cartel permitido. Entonces, cuando una conferencia marítima decidió acordar cierta conducta para excluir a un competidor del mercado, dijeron, acá hay un abuso de posición dominante colectiva, porque efectivamente esta conferencia era la principal, de manera conjunta, eran los principales actores del mercado y están adoptando ciertas medidas de manera común para excluir un actor del mercado, con lo cual salían un poco de los carteles. Existen otros casos que se han aplicado de manera distinta, pero tú necesitas tener estos lazos, ya sea contractuales o de propiedad, por ejemplo, tener participaciones minoritarias de manera común, que haga que tú tengas los incentivos para actuar de manera conjunta. Es que si tú entras a la asociación gremial, ya te estás yendo hacia el lado del acuerdo coordinado. O sea, porque cuando te hablo de un acuerdo, no es necesario que se sienten y digan, oye, excluyamos a las empresas de criptomonedas y todos digan que sí. Basta que en una reunión hayan discutido el tema y hayan discutido la preocupación y hayan visto que tal vez a estas empresas hay que impedirle el acceso del mercado para que se considere un ilícito anticompetitivo. Deja darte un ejemplo bien fácil para poder entender la diferencia. ¿Alguna pregunta más en el...? Sí, es que yo creo que el principal problema es un problema de regulación. O sea, efectivamente, si tú me dices cómo veo la situación, es bastante injusta. Si eso implica que haya un ilícito anticompetitivo, no. Pero hay una falla en la regulación. O sea, está bien, ellos pueden tener sus preocupaciones que pueden ser más o menos justificadas de que este tipo de empresas se podrían ocupar para lavar activos, para financiar terrorismo. Pero entonces, yo creo que existen dos posibilidades. O existe una regulación que efectivamente les haga aplicables estas normativas a estas empresas, con lo cual se les cabe el argumento,
o alguna empresa va a tener que, como son 19, 20 bancos, hacer una oferta tan atractiva que va a hacer romper esta conducta coordinada o común que han adoptado las empresas. Pero sí, yo creo que hay un tema de regulación que es lo que falla. O sea, y tal vez ahí deberían enfocarse los esfuerzos más que en vías judiciales. Yo no soy especializada en competencia y también, tampoco domino toda la regulación de América Latina, pero permítame poner una opinión que es diferente. Yo creo como aquí está abierto para debate. Para mí, si no hay regulación es porque el mercado todavía se está creando. Y si se sofoca el mercado, no habrá tampoco tiempo o aire para crear la regulación. Entonces, mi visión más intuitiva, más principiológica que específicamente técnica específica, porque claramente yo no podría argumentar en estos términos, pero para mí es evidente que en una relación personal, uno puede decir, no quiero trabajar contigo. Esto es una relación privada, individualizada. Pero cuando esto es repetitivo y es algo que abarca todo un mercado que se está creando y que por coincidencia o no es un mercado que frontalmente se pone como un competitivo perante como un riesgo mercadológico para la institución que está queriendo hacer la cuenta, para mí está claro por principio que debe ser de preocupación, de interés del ente de competencia y que se debe crear los medios para que sobrevivan. Y hoy cuando hablamos de que no hay regulación específica, pero hay muchos parámetros regulatorios que pueden con mucha tranquilidad traer una actuación muy cercana de lo que ya conocemos hoy. Entonces, tampoco yo creo que todo debería ser regulado para ser protegido. Yo creo que es lo opuesto, es que hay que darles un poco de fuerza para que puedan organizarse y ponerse de una manera más estructurada adelante de la autoridad con más argumentos y con más aire. Un comentario con relación a eso. En la región hay sobreabundancia normativa y tenemos principios constitucionales claros, reglamentos civiles, reglamentos bancarios, la tecnología y las empresas que trabajan con tecnología no dejan de ser un actor del mercado y un sujeto de derecho al cual se le tiene que aplicar el mismo ordenamiento en general. No hace falta crear una regulación específica que impida las posibilidades de desarrollo de la industria, regulándola precozmente, si tenemos los instrumentos jurídicos. Quizás el desafío es de trabajar de forma más mancomunada los abogados y los desarrolladores, pero no creo que el paso a seguir sea golpear la puerta para tener más regulación. Sí, comparto 100% lo que acabas de decir, Diana. Tal vez, bueno, hay como en el ámbito de la práctica de los abogados, está siempre el enfoque de cómo hago para revertir un status quo sobre la base de recurrir a los tribunales, y la otra es pensar de qué manera los actores del mercado pueden superar esta dificultad sin necesidad o sin abandonar tampoco el reclamo jurídico, sino con una visión más pragmática que podría ser, bueno, la que decías vos, bueno, que alguien le haga una oferta a un banco para decir, bueno, diseñemos juntos cuál es la política que vamos a llevar para el control del lavado de activos, te voy a pagar tanto por tus servicios, hasta que, bueno, son 20 bancos, alguno habrá que acepte esa oferta, y también hay otros jugadores dentro del mundo fintech que pueden llegar a estar interesados en desarrollar este negocio, o incluso, si nos pensamos ahora lo que está pasando en Estados Unidos con Fidelity, tal vez alguna casa de bolsa o algún banco quiera incorporar este negocio. Entonces, me parece que en vez de detenernos en lo que pasó, empezar a pensar en cómo hacemos para superar esta situación, teniendo en cuenta, además, que estas tecnologías brindan dos cuestiones que son clave para el desarrollo de productos como un exchange, que es el pseudonimato y la descentralización. O sea,
esto, en definitiva, si no se resuelve, va a terminar operándose dentro del pseudonimato y la descentralización sin que al final las autoridades tengan ninguna posibilidad de frenar a nadie, porque no van a tener a ningún nodo, que puede ser un banco o puede ser una empresa, para ir a atacarlo y decir cerrar la operación. Y un banco tampoco va a tener el poder central como para decir, bueno, yo con esto cierro el mercado.